Muy bien, ella está grabando. Ok, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de miastenia gravis. Mi nombre es Gabriela Ramón. Eh, bien, primero vamos a comenzar con su definición etimológica, que pues miastenia grave viene, etimológicamente significa debilidad muscular grave. Entonces, esta es una enfermedad de la placa motora terminal que es autoinmune. Entonces, dentro de este grupo de placas motoras terminales, tenemos que es la más frecuente. Sin embargo, dependiendo de la bibliografía, algunas dicen que es poco frecuente u otras dicen que es muy frecuente esta enfermedad, pero pues en general su prevalencia varía entre 70 y 320 casos por millón de habitantes. Vamos a tener diferentes formas, bueno, diferentes edades de presentación y dependiendo del pico de la edad va a ser más frecuente si es hombre o en mujeres. Por ejemplo, en el primer pico se da entre la segunda y tercera década de la vida, predominantemente en mujeres. Y a diferencia del segundo pico, ya es más frecuente en hombres entre la sexta y séptima década de la vida. No se conoce el por qué, pero pues se ha visto este patrón de presentación. Ok, entonces, en la fisiopatología primero debemos recordar la contracción muscular normal. Se tiene pues la placa motora y se tiene la terminación nerviosa presináptica donde se va a liberar acetilcolina hacia la hendidura sináptica que se va a unir a sus receptores de acetilcolina postsinápticos. Entonces, aquí en la miastenia gravis tenemos una disminución del número de receptores de acetilcolina postsinápticos. Entonces, vamos a tener liberación adecuada de acetilcolina en la hendidura sináptica, pero esta no se va a poder unir a sus receptores correctamente porque estos receptores van a estar disminuidos en número debido a que va a haber una respuesta autoinmune del organismo creando anticuerpos contra estos receptores. Y esta es una hipersensibilidad de tipo 2 mediada pues por los autoanticuerpos que van a generar la disminución de receptores y pues el daño citotóxico. Entonces, pues este receptor va a ser el blanco de la terapéutica de la miastenia gravis. También mencionar que pues estos receptores no son permanentes. Esto quiere decir que van a estar en un recambio constante de síntesis y renovación cada 12 días. En cuanto a los autoanticuerpos, vamos a tener diferentes tipos. El 50 y el 80% se tienen antirreceptores de acetilcolina, sin embargo, en un 10 a 20% no se tienen estos anticuerpos. Se tienen también anticuerpos antimúsculo esquelético y en un 75% de los casos vamos a tener problemas con el timo. Podemos encontrar hiperplasia de células germinales o timomas en 10 a 15%. Se relaciona los problemas con el timo debido pues que aquí se producen los linfocitos T que van a activar a los linfocitos B que produzcan esos anticuerpos. Entonces, ya en las manifestaciones clínicas, pues si no hay una buena, no hay receptores que acepten esa acetilcolina, entonces vamos a tener que se va a manifestar como una debilidad muscular. Aquí lo importante va a ser ver las características de esta debilidad. Vamos a tener que hacer una buena anamnesis y una buena exploración física para determinar que ya es miastenia gravis. Su característica principal es que va a ser fluctuante durante el día. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mañana la paciente o el paciente va a despertar pues sintiéndose más o menos normal y luego ya conforme va progresando el día va a sentir más cansancio, mayor debilidad, aumenta con el uso y ya al final del día se hace más intenso. Eso es que es un carácter fluctuante. Esta es incapacidad de realizar la contracción. Al no ser una parálisis, entonces puede iniciar el movimiento, pero con el uso va a ir disminuyendo la capacidad de contracción, va a aumentar la debilidad, pero si se deja reposar un minuto, se puede volver a utilizar el músculo correctamente.
En un 85% de los casos se va a iniciar la enfermedad con manifestaciones oculomotoras, ya sea con diplopía, tosis, visión borrosa. Esto va a ser las principales quejas de los pacientes. Puede ser unilateral o bilateral. Quiere decir que, por ejemplo, puede empezar con la tosis en un ojo y luego se cambia, o sea, bueno, ya se hace bilateral, o empieza con la diplopía en un ojo y luego ya en los dos, o en los dos y luego uno, o sea, va a ser dependiendo del caso. Y en 15% de los casos empieza con debilidad de la musculatura vulvar, que la musculatura vulvar es la que se encarga del habla, masticación y deglución. Y pues aquí está también la importancia de identificar estos a tiempo, porque puede aparecer una crisis miasténica, pues, y si se afectan estos músculos, por ejemplo, de la respiración o de la deglución, pues puede estar en peligro la vida del paciente. Al ser una enfermedad de la unión neuromuscular, también su característica pues, es que hay alteraciones motoras, pero las manifestaciones sensitivas van a estar ausentes. Esto es algo distintivo. Los reflejos osteotendinosos también van a estar normales y hay que hacer una buena exploración porque también la función pupilar se va a mantener intacta. El problema es con los músculos extraoculares, pero la pupila se va a mantener normal. Bueno, ahora, dependiendo del músculo afectado, va a ser la manifestación que tengamos. Por ejemplo, en los músculos oculomotores, pues vamos a tener diplopía con osintosis, unilateral o bilateral. Los faringios, va a haber disfagia, cuerdas vocales disfonía, los linguales la disartria, extensores del cuello, cabeza caída, extremidades superiores debilidad para levantar o mantener el brazo levantado. Aquí ya podemos ver que hay, por ejemplo, no se puede peinar o no puede mantener el brazo elevado, extremidades inferiores, debilidad o fatiga de las piernas, se manifiesta como que ya tiene dificultad para levantarse o subir escaleras, y en los respiratorios pues ya disnea o franca insuficiencia respiratoria. Entonces, dependiendo del músculo, vamos a tener la manifestación, pero aquí hay una característica, que los músculos más afectados pues son los inervados por los nervios craneales, los principales, y pues como hay diferentes manifestaciones, pues se le puede considerar la gran imitadora también. Y aquí vamos a tener primero que nada dos formas de presentación. La ocular, simple, o sea que solo aparezcan manifestaciones oculares, o puede ser generalizada. Sin embargo, se ha visto en diferentes estudios que una vez que se empieza con una manifestación ocular, al plazo de 1 o 2 años, el 50% de los pacientes evolucionan a forma generalizada. Y ya aquí, va a tener un sentido descendente, quiere decir pues que empieza con ojos, músculos de la cara, y luego ya después, más avanzada la enfermedad, se van a afectar las extremidades, primero las superiores y luego las inferiores, siendo en las superiores lo más afectado la muñeca, los músculos de la mano, y en el pie los dorsiflexores. Entonces, veríamos a nuestro paciente con los párpados caídos, con los músculos de los ojos, bueno, con la incapacidad para mantener la mirada fija. Si le pedimos que vea un punto, pues no va a poder. Va a estar con movimientos. Si parpadea mucho, después va a entecer ese parpadeo. La cara también va a estar inexpresiva, lo que se conoce como burla miasténica también, porque, o sea, si le pedimos que sonría para valorar la inervación de los músculos de la cara, o sea, no va a poder levantar las comisuras. Entonces, por eso es como que burla miasténica, la cara sin expresividad, la mandíbula va a necesitar apoyo, al masticar puede ser dificultosa, y a la deglución también. Por lo tanto, pues es un riesgo para el paciente de aspiración de líquidos o sólidos. Cuando se afectan los músculos proximales, pues ya dijimos que se afectan la muñeca y los dedos, y en los pies los dorsiflexores. Y pues dijimos que si se deja en reposo 1 minuto, pues mejora la contracción. Ahora, como complicaciones de esto, podemos tener la aspiración, insuficiencia respiratoria, infección respiratoria, y pues lo más grave, la crisis miasténica. Y estos son algunos de los desencadenantes: el estrés emocional, embarazo, menstruación,
La presencia de otras enfermedades autoinmunes, temperaturas extremas, hipocalemia, drogas o fármacos, que ahorita vamos a ver cuáles, y cirugías previas. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes. Y aquí pues también distinguir que es debilidad muscular y no fatiga generalizada. Ahora, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, pues se puede clasificar según Osserman y Jenkins en 4 grupos. El grado 1, como bien dijimos, los 2 tipos de manifestación, ocular o generalizada, pues aquí el grado 1 sería solamente la ocular, exclusivamente los músculos externos del ojo se van a ver afectados. El grado 2 se divide en 2 grupos, A y B. El 2A es leve, que solamente, bueno, hay una afección ya generalizada, pero se respeta la musculatura respiratoria, y en el 2B es moderada grave, ya hay alteración de la musculatura vulvar, pero sigue respetándose los músculos respiratorios. En la 3 es una aguda fulminante, la debilidad generalizada aguda subaguda, menos de 6 meses, afecta la musculatura vulvar o respiratoria, y aquí esta pues ya tiene un pronóstico más grave porque afecta ya la respiración. Y la 4 es la grave tardía, hay afección generalizada, pero ya van varios años de progreso y se tienen pues más o menos de tipo 1 o 2. Y entonces, a lo largo de la enfermedad vamos a poder determinar 3 fases: la fase activa, la fase estable y la fase de remisión. La fase activa, vamos a tener que hay fluctuaciones en los síntomas. Quiere decir, pues, que hay unos días en los que sí se siente, bueno, hay presencia de síntomas, hay debilidad, pero pasan 1 o 2 días o semanas o meses en las que el paciente se encuentra bien. Pero aquí pues lo grave es que hay más presencia de crisis miasténicas que ponen en peligro la vida del paciente. Los síntomas son más severos entre los 5 a 7 años posteriores al inicio de la enfermedad, y pues las crisis miasténicas ocurren en un periodo más temprano. Ya pasando a una fase estable es cuando, o sea, siguen los síntomas, pero cada vez se va cortando ese periodo de intermitencia, los síntomas son más frecuentes, empeoran en caso de infección o de los medicamentos desencadenantes u otras perturbaciones, pero en general, si se cuida bien y sigue los medicamentos, el paciente va a tener una buena vida. Y ya en el periodo de remisión, es en el que puede ocurrir remisión con o sin fármacos. Pasando ya de 1 año con la enfermedad, se dice que el paciente pues ya tiene un mejor pronóstico de ir mejorando paulatinamente, y pues ya, es más libre de síntomas. Y entonces estos son la lista de fármacos que pueden o enmascarar o desencadenar, empeorar una crisis miasténica. Por eso tenemos que tener cuidado cuando se les recete esto a un paciente con miastenia. Por ejemplo, los anestésicos, algunos antibióticos como aminoglucósidos, fluoroquinolonas, cetólidos, macrólidos. Acá hay más, bueno, son los mismos. Drogas cardiovasculares, betabloqueadores, procainamida, quinidina, y entre otras como toxina botulínica, cloroquina, hidroxicloroquina. Esas son como que las de mayor cuidado, y estos, o sea, también pueden, o sea, son más tolerados, pero se asocian con exacerbación. También pues los anestésicos, por ejemplo, locales, lidocaína, procaína. Entre otros antibióticos o antivirales tenemos el ritonavir, por ejemplo, clindamicina, metronidazol, y anticonvulsivantes como carbamazepina o gabapentina. Entonces, si ya se tiene pues el antecedente, o sea, recetarlos con cuidado y estar vigilando. Entonces, ya para el diagnóstico de esta enfermedad, perdón, va a ser en su mayoría clínico y con una buena exploración neurológica. Primero se debe tener una sospecha diagnóstica, ya con la exploración que dijimos, ya determinar las fluctuaciones, que no haya alteración sensitiva y que sea debilidad y no cansancio generalizado. Ya podemos hacer entonces una electromiografía donde va a haber una respuesta decremental de la fibra muscular,
Y también, en todo caso, podemos medir los anticuerpos de antirreceptor de acetilcolina o antimúsculo esquelético, pero que sean negativos, pues no descarta el diagnóstico. Nos guiaremos también más por las manifestaciones clínicas. Y pues si no encontramos tal vez anticuerpos, podemos hacer una TAC de tórax para ver las anomalías del timo que dijimos que estaban relacionadas, y hasta en un 12% de los pacientes podemos encontrar un tumor linfoide. Y aquí pues tenemos una comparación de la forma generalizada y ocular de la sensibilidad de estos test, siendo el más útil los anticuerpos en la forma generalizada, y ya la electromiografía pues es más sensible, es la que nos ayudaría más. Un ejemplo de la electromiografía generalmente se usa en el abductor corto del pulgar, es el más común. Aquí tenemos pues que tenemos los receptores, pues esto será normal. Pero en la miastenia gravis pues tenemos los receptores disminuidos, el ensanchamiento de la hendidura sináptica, y pues no está afectado al nervio, no, se han disminuido. Por ejemplo, esto es una normal. Cuando inducimos la contracción muscular, vamos a ver una velocidad de conducción y una buena contracción, pero por ejemplo, ya en la miastenia gravis vemos que va a bien, sí, entonces veamos aquí la comparación de la electromiografía que se hace generalmente en el abductor corto del pulgar. Esto es de fibra única. Entonces comparamos el normal con el de la miastenia. Si vemos aquí en este esquema, pues la hendidura estaría normal, pero en la miastenia hay disminución del número de receptores y se ve como que ensanchamiento de la hendidura sináptica. Y los pliegues de la unión también se verían, pues, como que más cortitos. Entonces, al momento de la estimulación, vemos que en una persona normal, pues se tenemos la contracción constante por la estimulación a un ritmo constante, pero ya en la miastenia gravis, pues la velocidad de conducción es la misma, pero va disminuyendo la contracción cuando se aumenta la velocidad. La frecuencia. Aquí, sí, perdón, la frecuencia. Bueno, sí, de más de 3 por segundo. Disminuye ya la contracción porque se va agotando los receptores de acetilcolina. Entonces, ya pues el tratamiento, su objetivo es mejorar la transmisión neuromuscular en la hendidura sináptica entre la terminación nerviosa y pues los receptores postsinápticos. Entonces aquí el primero que vamos a tener es la piridostigmina. Su objetivo va a ser mejoría de los síntomas, más no resolución del problema, que serían los anticuerpos. Solo vamos a tratar esos síntomas. Este va a ser un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Pues la acetilcolinesterasa se encarga de degradar la acetilcolina de la hendidura sináptica. Entonces, inhibiendo esta enzima que la elimina, vamos a tener más tiempo esa acetilcolina en la hendidura sináptica y que pueda unirse a los receptores que queden. Entonces, su tiempo de inicio de efecto es de 10 a 15 minutos, dura al máximo hasta 2 horas, y dependiendo pues ya del caso y de la gravedad de la enfermedad, del progreso, va a ser la dosis. Se puede iniciar con 60-90, sube o se baja, dependiendo, cada 4 a 6 horas, pero hay que estar vigilando pues los efectos anticolinérgicos, como cialorrea, cólicos abdominales, diarrea, miosis, ver que no sea perjudicial para el paciente. Este sería como el tratamiento inicial.
Y ya en caso de que la enfermedad sea más avanzada, que no se controle solamente con estos fármacos, ya se pasa a inmunoterapias crónicas, ya empezamos con los prednisona, azatioprina, micofenilato o ciclosporina o tacrolimus. Si se fijan, pues estos ya tienen un efecto mayor de duración. Y en casos ya más agudos, donde se quiera, o sea, no, o sea, por ejemplo, en las crisis miasténicas, ya usamos, por ejemplo, la plasmaféresis o la inmunoglobulina intravenosa para eliminar esos anticuerpos que quedan ahí y pues que no corra peligro la vida de nuestros pacientes. Y ya más a futuro, si no responde a ningún tratamiento, se va a valorar la timectomía. Y por ejemplo, ya en una crisis miasténica, primero pues vamos a ver, como había mencionado, pues por ejemplo se afectan los músculos respiratorios y pues aquí ya corre peligro la vida del paciente, entonces ya valorar la entrada a cuidados intensivos, ver si se necesita dejar o quitar los fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa, valorar la necesidad de intubación, eh, eliminar el agente causal también, ver qué lo está causando, ver si hay una infección desencadenante y tratarla, y ya ver si necesita la inmunoglobulina o plasmaféresis. Eso sería como en general. Y pues la timectomía si es menor de 50 años. Este es un video de Osmosis que resume literal todo lo que dije, pero con dibujitos. Por si lo quieren ver, aquí se los dejo en la presentación. Y pues ya eso sería todo. No sé si tengan dudas o comentarios. Si no, pues ya sería todo. Muy bien, gracias. ¿No vas a pasar el video? ¿Quieren que los ponga? Es que pues resume lo que dije. ¿Está muy largo? No, como unos 5 minutos. Ay. Bueno, yo creo que está muy claro. Tu presentación fue muy clara, muy completa y incluiste realmente todos los puntos importantes. Recuerden la clasificación de Osserman que nos comentó la doctora. En esa clasificación me llamó la atención en el último, en la 1, la 2A, la 2B, la 3, en la 4. Sí, ¿verdad? Hay hasta 4, ¿verdad? Sí, aquí se lo Vean ustedes cómo ahorita ponga ahí, en la 4, dice aquí, afectación generalizada grave tardía, luego de años de miastenia 1 y 2. Sin embargo, no sé si tú leíste, Gabriela, que la miastenia gravis, si alguien tiene miastenia gravis tipo 1, o sea, la puramente ocular, si dura más de 2 o 3 años, más de 3 años, con en ese cajón, si la tienes encajonada ahí y no ha salido de ahí la debilidad, no tiene debilidad generalizada, ni afectación de la musculatura respiratoria, y menos aún de la vulvar, seguramente ese paciente ya no va a tener generalización de la miastenia. ¿Sí lo leíste eso? Pues leí que en diversos estudios mencionaba que era como un 50-50. Había 50 probabilidades de que sí progresara, un 50% que se quedara solo como forma ocular. A pesar de tener más de 3 años en la 1. Sí, que era como a los 2 o 3 años ya había esa probabilidad. Bueno, pero en general, tú sabes que, bueno, la ciencia para lo que nos sirve es para saber qué puede pasar, para poder hacer pronósticos, ¿no? Entonces, parece ser que entre más tiempo pase después de que inició la tipo 1 y sin que salga de ahí, de la tipo 1, lo más seguro es que va a tener menos posibilidades de que pase a cualquiera de las generalizadas. Eso sí es importante como un dato de valor
pronóstico. Ujú. Muy bien. Oye, y entonces, ¿en qué casos tú nos recomendarías que pidiéramos los anti-MuSK? Mm, Pues cuando no se detectan los los de los receptores de acetilcolina, porque pues estos están Ajá. Pero, presentes por en un ejemplo, 70-80%. en la tipo 1 o en cualquiera de las generalizadas, daría lo mismo. Sí, no vi la verdad con cuál tiene más asociación. Habitualmente, en la tipo 1, si tú pides los antirreceptor de acetilcolina, así los convencionales, hay unos que le llaman de bloqueo, unos que le llaman de hendidura. Entonces, esos muy probablemente van a ser negativos. Creo que tú presentaste una tabla donde como el 50% lo tenía, ¿no? En la tipo 1. Ujú. ¿La tienes por ahí? No, nada más tenía esto. No tengo de qué. Tenías otra. Había otra donde venía por ahí. A ver, en alguna de esas. Ahí en esa. Ay, pero esta es la sensibilidad de los test. Fíjate, ahí en esa tenemos, en esa tabla, que el porcentaje de los que tienen en la generalizada anticuerpos contra el receptor de acetilcolina del 80-90%. En cambio, en la miastenia puramente ocular anda alrededor del 50%. Entonces, si tú tienes un paciente con puramente ocular, le pides el anticuerpo, sale negativo, ese sí es el momento de pedir el otro estudio. Y luego vean ustedes las pruebas electromiográficas. Tú le pides estimulación, eh, eso que se llama estimulación repetitiva supramáxima, o sea, casi, casi hasta lo máximo que dé el nervio, y entonces tiene menos de un 50% de positividad en la miastenia ocular. Pero si le pides esta otra, que se llama electromiografía de fibra única, que si me preguntan, la verdad no sé cuál es la diferencia, pero los que se dedican a esto deben saberlo. Entonces, incrementas la sensibilidad de tu prueba casi a un 100%. Vean, del 80 al 95%. Entonces, tomen en cuenta este dato de la electromiografía de fibra única para pedirlo. Esta prueba otra, la tercera que está ahí, la estimulación repetitiva del nervio, también le llaman prueba de Yoli. Yoli, así con J y con doble L. Yoli, así como el nombre de alguien que se le dio ese nombre. Así con mayúscula, Yoli. Por si la ven escrita o en un examen, ya saben a qué se refiere. Es la prueba de estimulación repetitiva del nervio. Bueno, muy bien. ¿Tiene alguien alguna pregunta, un comentario? ¿Algo que agregar? Pues muy buena No, doctor, todo presentación, ¿eh? bien. Muy, muy bien tu presentación. ¿Qué más? Gracias. Gracias. Ya siguen mis compañeros. Ya seguiríamos con otro tema. Bueno, entonces vamos a ver el tema de Parkinson Plus y pues lo voy a dar yo, Karen Orozco. ¿Sí me Oye, escuchan, Karen, verdad? perdóname, ¿tú eres sobrina de Leobardo? Sí, es mi tío. ¿Es tu tío, es hermano de tu mamá? Bueno, es primo de mi mamá. Oye, ¿y cómo está él, Pues está bien, ¿por qué, doctor? Bueno, estuvo un poco enfermo, ¿verdad? ¿O no? Sí, pero hace poquito lo vi y estaba bien. Muy bien. Ok, qué bueno.
A ver, entonces, adelante. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver Parkinson Plus o este parkinsonismo atípico, que nos faltó ver la clase pasada. Ah, muy bien. Entonces, como definición, va a ser un grupo de síndromes que se van a relacionar clínicamente con la enfermedad de Parkinson. Quiere decir que puede haber bradicinesia, temblor en reposo, rigidez o inestabilidad postural, pero también va a cursar con otras manifestaciones clínicas, así como radiológicas, que ahorita vamos a ver sus características en cada uno. Entonces, este grupo de enfermedades va a englobar, por ejemplo, la atrofia sistémica múltiple, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal, así como enfermedad por cuerpos de Lewy, pero son mucho más enfermedades que engloba. Pero ahorita vamos a ver estas tres primeras. Entonces, en cuanto a su patogenia, Entonces, el 80% de la enfermedad de Parkinson se va a dar por una etiología idiopática, que es la que ya revisamos, pero este 20% restante se va a dar por este Parkinson atípico o plus, donde podemos sospechar de él cuando, por ejemplo, hay una falta de respuesta al tratamiento de levodopa, cuando las manifestaciones clínicas evolucionan muy rápido, sobre todo en el primer año, por ejemplo, la inestabilidad postural o una demencia, una O suspensión sea, abrupta. entonces, ahí, por ejemplo, el paciente llega con la queja. Acuérdense que ustedes cuando comiencen su historia clínica, pongan un renglón ahí pequeñito, ¿verdad? Para una palabra donde diga motivo de consulta. Y ese paciente va ahí contigo por caídas, por ejemplo, o por deterioro intelectual. ¿Verdad? Sí. Ok, ¿qué más? También puede ser que se presente por una suspensión abrupta de la marcha, que haya disautonomías tempranas y severas, como es la incontinencia urinaria, que haya una parálisis supranuclear, que es, por ejemplo, el paciente no puede mirar hacia abajo, así como Hacia otros arriba. movimientos, hacia arriba, perdón, y otros movimientos anormales que van a ser diferentes al temblor, que también ahorita vamos a ver. Entonces, en cuanto a su patogenia, esta se puede originar por una taupatía, que esta ya sabemos que es la proteína que se encuentra en los microtúbulos y que estabiliza el citoesqueleto y también facilita el transporte intraneuronal. Entonces, al momento de que hay una mutación, sobre todo en la posición 21 del cromosoma 17, entonces va a haber una acumulación de esta proteína tau. O puede ser que tengamos una alfa-sinucleinopatía, que esta es una proteína que se encuentra en las terminaciones nerviosas presinápticas, así como en el citosol de las neuronas. También sirve como para transporte intraneural. Y en caso de que haya una mutación, sobre todo en el gen SNCA, que está en la posición 21 del cromosoma 4, pues también tendríamos esta acumulación anormal de estas proteínas. Entonces, pasaríamos a la primera enfermedad, que es la parálisis progresiva supranuclear, que esta es una una mutación en el tau que, perdón, es que me están llamando. Que fue descrita en 1963 por Richardson, Steele y Olszewski. Así se llama también la enfermedad, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Richardson, Steele, Olszewski. Donde estos describieron 73 casos de grupos familiares que fueron raros y que se dieron por una transmisión autosómica dominante, donde pues aquí lo que está mutado tenemos la mutación en la proteína tau. Entonces, generalmente se va a iniciar en el sexto decenio de la vida y ahorita vamos a ver que va a ser característico los movimientos anormales de los ojos. Por ejemplo, sobre todo los movimientos verticales. Entonces, en cuanto a sus características clínicas, aquí la queja más temprana que nos van a manifestar los pacientes es que tienen una inestabilidad en la marcha y por lo tanto van a tener caídas inexplicables que van a ser muy frecuentes. Aquí la marcha se va a volver insegura, provisional, los pacientes se van a tambalear y, por ejemplo, cuando están caminando, podemos ver que se inclinan hacia adelante, como está en este caso. En caso de que no esté caminando, va a tener una postura erguida. A ver, espérame. Aquí hay un dato que es
Fíjense cómo estos datos van en contra del Parkinson. A ver, continúa para ahorita ya participar yo. Síguele. Sí, una diferencia es que estos pacientes van a tener una postura erguida, van a tener rigidez en el cuello y, por ejemplo, al momento que nosotros le pidamos al paciente que mire hacia abajo, no lo va a poder hacer. Estamos explorando la mirada aquí, los movimientos oculares. Va a tener dificultad para mirar hacia abajo, así como también para mirar hacia arriba. Entonces, primero se van a perder estos movimientos voluntarios verticales y después se pierden los horizontales. También va a haber una pérdida de fijación, así como también para seguir movimientos. Y también pierden la capacidad de convergencia, las pupilas van a estar mióticas. Algo muy característico de estos pacientes es que los párpados superiores se van a retraer y por lo tanto los ojos se van a ver como muy abiertos y no van a parpadear estos pacientes, por lo que va a parecer que están como con una expresión de sorpresa. Sí. Y pues no sé si quiera comentarlo. Bueno, también pueden tener influencia. sí, antes de que pase a la siguiente, aquí tenemos dos datos o varios que van en contra de pensar en una enfermedad de Parkinson, porque tenemos aquí que el Parkinson inicia siempre unilateral y se mantiene más predominante de un lado. Y aquí tenemos un parkinsonismo simétrico. Eso nos debe hacer pensar que no es Parkinson, cuando es simétrico. Y luego tenemos caídas frecuentes, que tampoco es común verlo al inicio de la enfermedad de Parkinson. Y luego tenemos esto que comentaste, la postura erguida con la rigidez del cuello, cuando ves en el paciente con Parkinson lo contrario. Tú en el paciente con Parkinson ves que está inclinado hacia adelante. De hecho, hay una condición que se llama camtocormia. Camtocormia. De hecho, eso, no sé si ustedes han visto cuando se juega la rayuela esa, donde avientas una moneda y la acercas a una línea, o por ejemplo, al borde de la pared. Y entonces, si la moneda cae paradita, recargada en la pared, le llaman que cayó de canto. Y fíjense, canto con K y con M en griego significa canto, quiere decir inclinado. Cormos es el cuerpo, es el cuerpo inclinado, pero no es una gifosis, donde lo más común es ver como un tipo gifosis en el paciente con Parkinson junto con la inclinación del cuerpo, o sea, como de la cintura hacia arriba. Entonces, la camtocormia es estar inclinado hacia adelante. O sea, los pacientes están casi en forma de L, donde de los pies a la cadera es la parte vertical y de la cadera a la cabeza es la parte horizontal. El paciente está casi totalmente inclinado. Y vean ustedes aquí, el paciente está al revés, está hacia atrás, está hiperextendido, no está hiperflexionado. ¿Ok? Y luego vean esta parálisis pseudovulvar, donde da la impresión de que hubiera los músculos que ya nos comentó la doctora Gabriela, que tienen que ver con la función vulvar, los de la masticación, la deglución y del habla. Y esta parálisis supranuclear. Esta parálisis supranuclear, déjenme decirles cómo tenemos que investigarla. Si tú le pides al paciente que siga tu dedo, esa es una movilidad voluntaria. Y entonces tú vas a ver que el paciente hacia la izquierda sigue tu dedo sin problema, al centro no pasa nada, lo sigue a la derecha sin problema, al centro de nuevo muy bien. Cuando le pides que siga tu dedo hacia arriba, casi no puede elevar la mirada y hacia abajo sí lo hace, pero a lo mejor también está un poquito limitado. Pero lo que te tiene que llamar la atención es que luego le pides tú al paciente, bueno, le pides a un familiar que se coloque detrás del paciente que está frente a ti y
tú dejas, por ejemplo, una pluma. Yo habitualmente utilizo algo de un color así muy llamativo, un rojo, por ejemplo, para que el paciente, el familiar le va a mover la cara, lo instruyes cómo lo haga, la cabeza hacia la izquierda, mientras el enfermo tiene que seguir mirando hacia la pluma. Entonces, estás ahora viendo no el movimiento voluntario, sino movimiento reflejo. Porque cuando estás buscando eso que se llama reflejo oculocefálico, cuando tú volteas la cabeza a la izquierda, los ojos tienen que ir a la derecha. Luego vuelves al centro, ahora le pides al familiar que le mueva la cabeza hacia la derecha, se la rote, y él tiene que seguir viendo a la izquierda. Y lo mismo cuando está hacia el centro y le pides que le levante la cabeza y luego que la baje. Y entonces tú ahí te vas a dar cuenta que en el movimiento reflejo tiene mucha mejor movilidad en el sentido vertical de los ojos que con el movimiento voluntario. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso se le llama pseudobulbar. Porque si fuera realmente vulvar, no podría, digo supranuclear, porque si fuera nuclear no tendría entonces el problema de hacerlo voluntariamente. ¿Sí me explico? O sea, es supranuclear porque lo que está afectado es la voluntad, la vía piramidal, y no es nuclear, porque se lleva a cabo los movimientos reflejos sin problema. No sé si me expliqué. ¿Alguien quiere comentar algo sobre eso? Creo que sí se entendió. Ok, muy bien. Bueno, entonces, a ver, continúa, doctora. Sí. En cuanto a la patología, pues aquí, como va a ser simétrica, vamos a ver una pérdida bilateral de las neuronas y una gliosis, sobre todo en la sustancia gris periacueductal. También lo vamos a poder tener en el colículo superior, en el núcleo subtalámico, núcleo rojo pálido, núcleo dentado, núcleos pretectales y vestibulares. Aquí vamos a encontrar una degeneración neurofibrilar en las neuronas que son residuales, donde vamos a ver marañas neurofibrilares que van a ser gruesas, van a estar compuestas de filamentos únicos, torcidos o dispuestos en forma paralela, que pues nos está mostrando que es esta proteína tau que se está acumulando en las neuronas. Por ejemplo, aquí tenemos estas marañas neurofibrilares en la neurona, que son estas, y aquí serían como filamentos de esta misma proteína tau, pero en las células astrocíticas. En cuanto a... A ver, haz grande ese dibujo, otra vez ese esquema. Vean ustedes, aprovechando ahí, vean cómo esa parte que está de color oscuro, color gris, entre gris y negro, sí, muy bien, es el locus níger. Hacia adelante, un poquito para adelante, ahí tendríamos lo que se llama, hacia más adelante, más para adelante. No, eso es para atrás, para adelante. Adelante, adelante, adelante. Ahí, más para adelante, más para adelante. Todo lo que está adelante se le llama pie del pedúnculo cerebral. Y luego nos vamos al tegmento, que es atrás del locus níger, de la sustancia negra, y ahí está ese núcleo que está de color rojo, se llama núcleo rojo. Ese núcleo rojo es un núcleo de relevo del cerebelo. Toda la vía extrapiramidal pasa por el núcleo rojo. Es algo muy, muy interesante. Ahí tenemos aquí ponen el núcleo del motor ocular común, lo ponen como si fuera único, pero es realmente, yo pondría una parcita verde de un lado y otra del otro. Pero ahí está adelantito del acueducto de Silvio, también se llama acueducto cerebral o acueducto mesencefálico, y alrededor del acueducto de Silvio o mesencefálico, ahí está eso azul, es la sustancia gris periacueductal, que tiene que ver con un chorro de funciones como son el control del dolor, el sueño, también. Muy bien, a ver, entonces,
¿Qué más, doctora? ¿Qué es lo que dice acá a la izquierda? Es la, ay, se me trabó. Es la pérdida de neuronas y Ah, y ok. ¿no? Era una necropsia. Ok, muy bien. En cuanto a su diagnóstico, aparte de las manifestaciones clínicas, podemos utilizar una resonancia magnética que en casos avanzados pues, nos mostraría esta atrofia del mesencéfalo, sobre todo en los colículos superiores y en el núcleo rojo. Y, por ejemplo, aquí podríamos ver un signo de orejas de ratón, que es esta atrofia del mesencéfalo, que es esto que les estoy señalando. Que si se fijan, pues sí tiene como orejas de ratón. Y en un corte sagital podríamos ver el signo del colibrí, que también se debe por esta atrofia del mesencéfalo. Y pues se vería como aquí está la cabecita, aquí está la atrofia, es esto, y pues el puente. Qué bonito se ve, ¿verdad? Se ve está muy padre. ¿Qué más? Mientras que en el PET, pues vamos a ver una disminución del flujo sanguíneo. Entonces, pues ya pasaríamos a la siguiente patología. Vamos a tener como otro síndrome de Parkinson Plus a la degeneración corticobasal, que es otro trastorno neurodegenerativo que va a pertenecer a las taupatías y que fue descrito por primera vez en 1960 por Reveis. Entonces aquí se combina clínicamente la alteración extrapiramidal progresiva, así como una enfermedad corticoespinal. Y lo característico de esta enfermedad es que va a ser unilateral. Por ejemplo, estos pacientes van a tener una alteración de la marcha también y pueden ver que en el lado sano se van a poner como en el lado sano, mientras que el lado afectado pues van a batallar. Entonces, pues lo característico va a ser la atrofia unilateral. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, lo más inicial que nos van a decir estos pacientes es que van a presentar esta torpeza que va a ser asimétrica de un lado de las extremidades y van a tener rigidez, así como también temblor. Entonces, pues por ejemplo, se van a desplazar de manera con movimientos inapropiados o con mucha rigidez, donde no se van a poder desplazar de manera adecuada, van a poder tener posturas extrañas, por ejemplo, la elevación persistente del brazo, que se le denomina como mano de alien. En estos pacientes también podemos tener mioclonos, que va a ser estos movimientos musculares rápidos e involuntarios. Podemos tener disartria, que va a ser cuando el paciente se le dificulta hablar o habla con un ritmo muy lento. Podemos tener antecolis, que es como esta flexión del cuello. Y también pueden presentar signo de Babinski, así como una demencia frontotemporal. Entonces, en cuanto a su patología, aquí va a haber una atrofia cortical unilateral, sobre todo de los lóbulos del lóbulo frontal en su parte motora y premotora, así como el lóbulo parietal anterior. Aquí va a haber una degeneración de la sustancia negra y la pérdida de las neuronas va a estar muy marcada. Va a estar mucho más marcada en un lado que en el otro. Y va a haber la característica es que va a haber incluso, células nerviosas como con núcleos excéntricos y que van a estar llenas de proteína tau, que se les denomina como balonadas o con acromasia. Por ejemplo, en estas podemos ver otra vez la proteína tau, que es esta amarilla, en una neurona balonada. Y en esta parte podemos ver dendritas que van a tener filamentos de tau, que son estos amarillos. Y en cuanto a la resonancia y la TAC, aquí va a haber una atrofia cerebral y pontina asimétrica, mientras que en el estudio de PET vamos a ver esta asimetría metabólica con una reducción en el metabolismo de la glucosa. Por ejemplo, en este paciente estamos viendo uno normal y en el de abajo uno con la enfermedad, donde podemos ver atrofia unilateral,
de el lóbulo frontal en la parte premotora y motora, en la parte parietal, así como también en el cuerpo calloso. Está adelgazado, ¿verdad? Sí. Y pues ya pasaríamos a la última. No sé si tengan dudas de esta. Muy bien. Por último tenemos a la atrofia de múltiples sistemas, que esta va a ser un trastorno que se va a caracterizar clínicamente por la disautonomía, el parkinsonismo y signos cerebelosos, que ahorita los vamos a ver. Esta va a ser por un problema en la alfa-sinucleonopatía, o sea, de la proteína, y fue descrita por primera vez en 1960 por Adams, Van Bogert y Van der Eken. Entonces aquí vamos a tener dos diferencias, dependiendo de cuáles las manifestaciones clínicas que más predominen. Por ejemplo, vamos a tener una atrofia de múltiples sistemas parkinsoniana en caso pues, de que tenga espasticidad de miembros, mioclonus, parálisis pseudobulbar, que si se fijan pues son todos estos signos del Parkinson. O podemos clasificarlo como una atrofia de múltiples sistemas cerebelosa en caso de que tengamos una disfunción neurovegetativa, una dificultad para deglutir, hablar, sobre todo que tenga una ataxia al paciente. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, que predomina el parkinsonismo, aquí vamos a tener pues, la bradicinesia, que son estos movimientos lentos. Puede presentar una rigidez muscular, puede haber temblor, dificultad para doblar los brazos y las piernas, así como pues, problemas para la postura y el equilibrio. En cuanto a las características clínicas de tipo cerebeloso, aquí va a haber una marcha inestable y también pérdida del equilibrio. Va a haber la disartria, que que el paciente hable lento, con voz muy baja. Puede haber alteraciones visuales, como es la diplopía, que es esta visión doble. O puede haber disfagia o dificultad para masticar. Y en estas características clínicas de tipo del sistema nervioso central, pues lo más característico es que el 50% de estos pacientes presente hipotensión ortostática, que es como lo que nos debe indicar que a lo mejor se trata de este padecimiento. Los pacientes pueden tener impotencia, una miosis, retención o incontinencia urinaria y puede haber una parálisis de las cuerdas vocales que nos puede dar disfonía de estridor, que incluso nos puede afectar nos puede dar una dificultad respiratoria. Y pues como criterios diagnósticos podemos tener la falla del sistema autónomo, que va a ser pues que el paciente tenga hipotensión ortostática, esta incontinencia urinaria, una disfunción eréctil, puede tener pladisimina con rigidez, temblor o inestabilidad postural, o puede ser que tenga esta disfunción cerebelosa, que va a ser esta marcha táxica con disartria o falta de movimientos coordinados. En cuanto a su patología, aquí va a haber una pérdida de las neuronas de la sustancia negra, así como cambios en los putámenes y en los núcleos caudados. Va a haber una atrofia del globo pálido, degeneración avanzada de la protuberancia, y lo característico es que encontremos inclusiones citoplasmáticas gliales que nos están hablando de esta acumulación de la proteína alfa, perdón. Y aquí podemos ver esto que es como en color amarillo, que es la acumulación de la proteína o las inclusiones intracitoplasmáticas. Y como diagnóstico, tendríamos en la resonancia y en el TAC una atrofia del cerebelo y del puente cerebeloso, sobre todo del cerebelo y el puente, sobre todo en las personas con una afectación cerebelosa. Por ejemplo, aquí podemos ver el signo de la cruz, que es esto blanco que estamos viendo como una cruz, que nos está hablando de la atrofia del cerebelo. Y en caso de que presente un predominio de parkinsonismo, podemos tener putámenes hipodensos que nos están hablando que tienen un depósito de hierro, como sería en este caso que se ven hipodensos. Y en el PET vamos a tener un deterioro del metabolismo de la glucosa,
sobre todo en la parte estriada y en la corteza frontal. Y ya sería todo, doctor. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias. A ver, entonces, ¿les parecería bien que mañana nos reuniéramos de nuevo, a pesar de que es viernes, de 8 a 9 para revisar epilepsia? Sí, doctor. Sí, estaría muy Sí, bien. doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ok. A ver, entonces, ¿quién presentó epilepsia de aquí? Déjeme ver. Déjeme recuperar. Voy.